amados hermanos, bendiciones de lo alto. El Padre Eterno los bendiga grandemente a cada uno de ustedes en los lugares donde se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país, de Colombia y aún en el exterior. Bendecimos sus vidas, su familia. Nos alegra mucho saber que están conectados en esta hora, en esta escuela dominical en familia, donde todos unidos, exaltando, glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial, y también poder escuchar el consejo divino. Es una mañana radiante, el sol está resplandeciente. Adoramos al Padre por todo lo que ha hecho, por la lluvia que descendió hace unos días y por este día maravilloso, un día de victoria, de bendición. Me alegra que ustedes estén allí en familia, con sus hijos, con sus nietos, los jóvenes, los adolescentes, en fin, toda la familia, especialmente la familia cristiana, la familia del Gran Rey. Cordial saludo a todos y cada uno de los hermanos en los diferentes departamentos, ciudades, poblaciones, veredas de nuestro país. Vamos a iniciar con una oración en esta mañana, a pedirle al Todopoderoso que nos bendiga en gran manera. Soberano y eterno Dios que habitas en gloria, Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Dios del cielo, por tu fidelidad. Gracias por cada bendición que nos regala. Gracias por tu protección, Padre bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia y también por tu perdón. Aquí estamos delante de ti en esta mañana, reconociendo, Dios, tu poder, tu grandeza, tu majestad, tu soberanía. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Padre, tú eres el Todopoderoso. También estamos aquí reconociendo nuestra condición de pecador. Reconocemos que fallamos. Te pedimos perdón por nuestra falta, por nuestros pecados, por los pecados de nuestra nación Colombia, por los pecados de la iglesia, por los pecados de tu pueblo, Dios mío. Te ruego en el nombre de Jesús, tengas misericordia de nosotros, Padre, y nos ayude, que nos guíe, nos direccione, Dios eterno, que cada día nos fortalezcamos en ti. Padre, bendice la familia, bendice los hogares de mis hermanos que están ahí conectados en esta hora, los que están reunidos en familia, los que en esta hora están orando, clamando, Dios mío, pidiendo tu protección, pidiendo tu bendición, Dios. Bendice y fortalece a mis hermanos, que sean consolados, que sean restaurados. Toma la carga, toma la dificultad, toma la necesidad en la vida de mis hermanos. Tu palabra dice que, nada os faltará a los que claman a ti. Los que confían en ti jamás serán avergonzados, Dios. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová oye. Padre, creemos que tú escuchas nuestra oración, que tú escuchas nuestro clamor, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cada familia es bendecida, cada familia es protegida, cada familia es consolada en esta hora, Dios mío. Que tu Espíritu Santo esté llenando, fortaleciendo, consolando, restaurando, limpiando, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, limpiando la atmósfera de cada hogar. Que reine tu paz, que irradie la luz de Cristo en cada familia, en cada hogar, en cada corazón. Padre, alegra el corazón de mis hermanos, alegra el corazón de esa mujer, alegra el corazón de ese joven, alegra el corazón de esa viuda, alegra el corazón de ese huérfano, Padre. Que en este día mis hermanos se fortalezcan en ti, que tu Espíritu Santo ministre en cada hogar, en cada corazón. Oh Dios mío, toma cada mente, cada corazón en esta mañana. Te entregamos este servicio desde el comienzo hasta el final. Que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera extraordinaria, a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de la administración que hace tu Espíritu Santo, Padre bueno.
Ven, en las manos tuyas nos encomendamos, Señor, creyendo, Rey de Gloria, que este es un día de victoria, creyendo, Señor, que la bendición arropa nuestra casa, que la bendición tuya, oh Dios, toma nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre bueno, gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, mi Rey amado. Aleluya. Muy buenos días a todos mis hermanos, amigos, familiares que están allí conectados en esta mañana. Queremos desearle la bendición de Dios sobre sus vidas en esta hora, allí donde se encuentran en familia. Se prepare su corazón para adorar, para exaltar, para glorificar al Señor. Sabemos que la presencia de Dios está aquí, porque Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Allí en tu casa también está la presencia de Dios. Así que esperamos que estés disfrutando de esta mañana hermosa, de este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Voy a leer 3 versículos de la Biblia en el Salmo 1. Tienes una Biblia ahí, me puedes acompañar. Salmo 1, dice la palabra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al Señor. Hoy es un día para deleitarnos en la presencia de Dios, para deleitarnos en la palabra. Así que prepara tu corazón en esta mañana para recibir esa palabra que deleitará tu alma y tu espíritu. Y vamos a adorar al Señor en esta hora, también a exaltarle, a glorificarle. Allí conjuntamente con nosotros empieza a darle esa adoración y esa exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, oh Dios. Recibe, Señor, toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la alabanza.
maravilloso, digno de toda honra y de toda gloria. Aleluya. Seguimos en esta hora bendiciendo a los hermanos que se están conectando, a la familia que nos están escuchando. Sé que se están gozando de una manera preciosa en esta mañana, porque es una mañana de gloria, es una mañana de bendición, es una mañana de alegría, de gozo en el Espíritu. Aleluya. El Dios eterno está consolando, restaurando. Aleluya. Por eso damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a continuar en esta mañana con lo que es el mensaje de la palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a ubicarnos entonces en la tercera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1. Bueno, esta tercera epístola tiene solamente un capítulo y vamos a leer los primeros 4 versículos de este texto de tercera de Juan. Dice la palabra del Señor: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En esta mañana, bajo el tema principios bíblicos para prosperar. Ese es el tema de hoy, principios bíblicos para prosperar. Si yo les preguntara a todos ustedes, ¿cuántos quieren prosperar? ¿A cuántos les gustaría prosperar? Estoy seguro que todos dirían amén. ¡Qué bueno! Ahora, cuando nosotros hablamos de los principios bíblicos, estamos hablando de verdades fundamentales del cristianismo. Además, los principios son también leyes espirituales que no cambian ni con el tiempo ni con la cultura. Eso quiere decir que los principios de la palabra, los principios bíblicos son permanentes. No cambian ni con la cultura ni con el tiempo. Aleluya. Mire que el texto dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, Pablo escribe el apóstol Juan escribe esta carta dirigida a un hombre, a un varón de Dios llamado Gayo, y le dice amado. El término amado solo se aplica a los cristianos en el Nuevo Testamento. Gayo es un creyente miembro de la iglesia o de una de las iglesias de Asia Menor, un hombre de buen testimonio, ejemplo mutuo de amor y de hospitalidad.
Y el apóstol Juan lo tenía en gran estima por su conducta, por su vida cristiana. Y la oración de Juan a Gallo era significativa, porque la condición espiritual de Gallo era tan excelente que Juan oró para que su salud tuviera el mismo vigor de su vida espiritual. Gallo no solamente conocía la verdad, este varón no solamente conocía la verdad, sino que la vivía, la practicaba con suma fidelidad. Qué bueno es poder encontrar hombres y mujeres que también andan en la verdad y que conocen, no solamente conocen, sino que practican esa verdad. Qué bueno es poder encontrar jóvenes, niños, adultos que puedan honrar a Dios conociendo la verdad, pero también practicando con fidelidad esa verdad. El tema de hoy entonces es principios para prosperar. Pero antes quiero poner una plataforma antes de entrar en detalles sobre el tema. ¿Ha oído alguna vez usted decir a alguien, el dinero no me alcanza? Es que la situación es difícil. Es que no tengo. Es que no puedo. Ese es un lenguaje que hablan muchos sin darse cuenta que están hablando lo que de pronto le va a suceder o lo que le viene, ya que se han enlazado en los dichos de su boca, como dice el libro de Proverbios capítulo 6, verso 2. En vez de hablar conforme a la palabra de Dios, en vez de hablar el lenguaje bíblico, en vez de hablar lo que según la palabra nos enseña, hablan un lenguaje completamente negativo. Pero recordemos algo. Recordemos que la Biblia también dice que las palabras tienen poder. La vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la agrada comerá de sus frutos. Ahora, usted también ha oído una frase bastante que siempre se dice. Esa frase dice: feliz Navidad, próspero año nuevo. Sí, es una frase linda, pero lamentablemente no nos dicen cómo prosperar. ¿Cómo es que podemos prosperar? Yo creo sinceramente que la voluntad de Dios Padre es que seamos prosperados en todo lo bueno. Que seamos prosperados en todo lo bueno que emprendamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo sé que usted lo está creyendo, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios, además de esto, tiene muchísimas promesas. Esas promesas para nosotros, y cada promesa, claro está condicionada. Ahora, hay muchos que sufren o caen en la pobreza o en la ruina. ¿Por qué? Por desconocer precisamente los principios bíblicos que gobiernan el reino de Dios. Cuando uno es ignorante o desconoce las cosas, claro que no puede prosperar. Por eso en el libro de Oseas capítulo 4, verso 6 dice la palabra: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, a veces por ignorar uno cae en la trampa o es engañado. Pero ese mismo libro, en el capítulo 6, verso 6 también dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Qué bueno es conocer a Dios, conocer su palabra, también conocer la doctrina, poder entender esos principios que rigen la palabra y que rigen el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos esos principios y los ponemos en práctica, entonces nuestra vida va a ser diferente, entonces nuestra vida va a ser prosperada. Claro está, algunos pueden oír y no practicar. ¿De qué sirve oír y no practicar? Aquí lo importante es no solamente oír, creer, andar en la verdad, sino practicar con suma fidelidad esa verdad que creemos. Por eso, cuán importante es conocer entonces los principios bíblicos que rigen o gobiernan el reino de Dios para ser prosperado. Ahora sí, vamos a mirar el primer principio para poder nosotros prosperar. Y ese primer principio tiene que ver con el buscar a Dios. Este es el primer principio para prosperar, el buscar a Dios. Si Primera de Crónicas capítulo 16, los versos 10 al 12 dice: gloriaos en su santo nombre,
Alegre es el corazón de los que buscan a Dios. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Mire que 3 veces se repite la palabra buscar. Dice que alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Cada mañana, cada noche, cada día, yo me alegro cuando busco la presencia de Dios. Y no solamente es buscar su rostro, dice su poder, el poder que ha derramado sobre nuestras vidas. Y también dice, buscar su rostro continuamente, o sea, que debe ser algo permanente. No es que ayer lo busqué, no es que el mes pasado lo busqué y aún no lo busco. Es que anoche oré y aún no voy a orar. No, Señor. Dice, buscar su rostro permanentemente. Si alguien quiere prosperar, si alguien quiere que los negocios le salgan bien, si alguien quiere que en su trabajo o en su empleo le vaya bien, lo primero es buscar el rostro de Dios. ¿Y qué implica esto de buscar a Dios? Eso implica buscar su presencia, implica buscar su rostro. O en otras palabras, entrar en intimidad con Dios a través de la oración. Y no una oración cualquiera, no una oración mecánica. Es que nos humillemos, nos rindamos ante la presencia del Dios Altísimo. Saber que cuando uno se arrodilla, sabe que Él está ahí. Sabe que cuando uno habla y ora, Él puede escuchar nuestra oración. Esto es importante. Eso implica buscar. Algunos andan buscando dinero, algunos andan buscando otra cosa, pero los verdaderos hijos de Dios buscamos siempre el rostro del Dios Altísimo, porque en Él hallamos paz, gozo, alegría y prosperidad. Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, también dice que el rey Usías persistió en buscar a Dios y Dios le prosperó. Aleluya. Dice segunda de Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Aleluya. ¿Está escuchando usted? Que este hombre, este rey, persistió en buscar el rostro de Dios. Qué bueno es que usted y yo cada día busquemos el rostro del Eterno, que le honremos, que nos humillemos, que entendamos su palabra, que entendamos con claridad sus propósitos para con nosotros. Y dice el texto que en los días que buscó a Jehová le prosperó. Yo estoy seguro que el día que tú más oras, que el día en que tú más buscas a Dios, que el día en que tú te metes a buscar el rostro de Dios en ayuno, en oración, ese día tú vas a ver no solamente la calma espiritual en tu ser, sino que vas a ver a Dios obrar a tu favor y vas a ver muchas puertas abiertas. Pero desafortunadamente muchos quieren prosperar, muchos quieren que las puertas se le abran, muchos quieren que las bendiciones lleguen, muchos quieren que sus negocios sean prosperados, pero no buscan el rostro de Dios como debe ser. Entonces la clave, el éxito de la prosperidad está en buscar el rostro de Dios, en buscar su presencia. Este es el primer principio para ser prosperado. Aún más, en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 y 6 dice la palabra: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Oh, linda palabra. Si tú buscares a Dios, o sea, si tú y yo buscamos el rostro de Dios, le rogásemos al Todopoderoso, si fuéramos limpios, rectos, o sea, que en nuestro corazón no haya odio, ni resentimiento, ni amargura, ni enojo, sino que tengamos un corazón sincero, humillado, limpio, recto. Entonces dice, Dios se despertará por ti, hará próspera la morada de tu justicia. Yo no sé a qué hora de la mañana tú te levantas a orar, si a las 3, 4, 5 de la mañana.
Yo lo que sí sé es que nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de que permanentemente de madrugada buscaba el rostro del Padre. He aprendido también de mi Señor Jesús a buscar el rostro de mi Padre en las mañanas, en las madrugadas, porque sé y entiendo que allí está el descanso, que también allí encuentro paz, que allí encuentro respuesta, porque sé que lo voy a encontrar. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. Por eso dice que si de mañana lo buscares y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, Él se va a despertar por ti. Algunos quieren que Dios se despierte por ellos, pero ¿a qué hora se levantan? A las 6, 7, 8 de la mañana. ¿Cuándo? Ya Dios estuvo esperando en la madrugada y tú no llegaste. Por eso es que muchos viven una vida de derrota. Por eso es que hay muchos cristianos que están vacíos. Dicen que son cristianos pero están vacíos, no sienten nada. Todo lo contrario, se sienten aburridos y se distraen con las cosas de este mundo, pero no buscan la presencia de Dios. Pero quieren ser prosperados. La única manera de ser prosperados, uno de los principios fundamentales para que tú y yo seamos prosperados en todo lo bueno que emprendamos, es buscar el rostro de Dios, es buscar la presencia, intimidad con Dios. Yo estoy seguro que si tú comienzas a practicar este primer principio, la vida tuya dará un vuelco de 180 grados. Tu cambio, vas a cambiar tu familia, va a ser transformada, los negocios van a ser prosperados, puertas grandes se abrirán para ti si tú comienzas a buscar como debe ser al Dios Altísimo. La Biblia dice que nada le falta a los que temen al Señor. Muchos buscan a Dios a veces cuando tienen problemas. O buscan a Dios cuando no saben qué hacer, o porque se está muriendo alguien, un enfermo, porque se le enfermó el niño, o porque el trabajo no le han pagado, o porque hay un problema, etc. Y después que Dios le responde, y después que Dios le provee, y después que Dios abre el milagro, muchos se olvidan de Él. No nos olvidemos de Dios, ni cuando estamos en abundancia, ni cuando estemos en necesidad o en escasez. A Dios tenemos que buscarlo todos los días. Así que este es el primer principio para ser prosperado. Un segundo principio para prosperar es creer y obedecer la palabra de Dios. Ojo, es creer y obedecer la palabra de Dios. Es que muchos se han vuelto incrédulos, ya no le creen a Dios, ya no creen a la palabra y menos obedecen la palabra. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Algunos oran y no quieren esperar nada. Pero es que cuando tú oras tienes que creer, tienes que tener la seguridad, la fe de que lo que estás pidiendo, eso te va a venir. Que hay una respuesta de parte de Dios. Aún en 1 Samuel, en el capítulo 16, versículo 22, dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bendito sea el Señor. Este principio es fundamental. No solamente creer, sino obedecer la palabra de Dios, porque en la obediencia está la bendición. La obediencia trae bendición en gran manera. Cuando usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio, los primeros 14 versículos, ahí va a encontrar de todas las bendiciones que Dios puede derramar sobre un creyente, sobre un hombre, sobre una mujer que crea la palabra, pero que también obedece esa palabra. Es que muchos quieren recibir bendición, ser prosperados, pero no obedecen la palabra. Tal vez creen, pero no obedecen la palabra. Una cosa es creer y otra cosa es obedecer la palabra. Entonces, además de creer, hay que obedecer esa palabra. Este segundo principio es fundamental. Dios desea que no solamente seamos oidores, porque es que algunos son oidores, pero son oidores olvidadizos. Dios lo que demanda a nosotros es que, además de ser oidores, seamos hacedores de la palabra. Practiquemos la palabra, porque de nada le sirve a una persona una religión y que crea o oiga, pero no
no practica lo que la palabra del Señor dice. Aún me llama la atención lo que Lucas 6:46 dice al respecto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Ahí en esa parábola Él pone el ejemplo de dos hombres, uno que edifica en la arena y otro que edifica en la roca. Uno que oyó y no hizo caso, pero uno que escuchó y hizo caso. Así que no solamente hay que creer, sino obedecer la palabra de Dios. Tú quieres ser prosperado en todo, entonces comienza a obedecer la palabra, lo que te ha enseñado, las escrituras, los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que está escrito aún. Muchas enseñanzas has recibido, muchas enseñanzas te han dado y las estás colocando en práctica. Al cristiano lo hace la práctica de lo que cree en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y un tercer principio tiene que ver con el honrar a Dios con nuestros bienes. Si tú quieres prosperar, si deseamos prosperar, entonces tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. Honra a Jehová con tus bienes. Es una perspectiva bíblica de las posesiones que exige que lo usemos para honrar a Dios, dándole lo primero, dándole lo mejor para Dios. Y ahí habla de las primicias, que honremos a Dios con las primicias. Muchos se han olvidado de este principio. Pocos lo tienen en cuenta. Hay algunos que lo practican y vienen a bendición. Hay unos que ni por allí. O desconocen este principio de las primicias, o desconocen o no quieren obedecer lo que Dios ha ordenado o los mandamientos de Dios. Ahí dice: honra a Dios con tus bienes. Los bienes que tú tienes, si tienes casa, si tienes fin. ¿Cómo no honrar a Dios? ¿Y de qué manera honramos a Dios? Cuando a Dios le damos lo primero, cuando a Dios le damos lo que Él ordena. La primicia tiene que ver con el primer o los primeros frutos de la cosecha, la primera cría de los animales, el primer día de trabajo o el primer año de trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que cada uno propone en su corazón, el dar la primicia. Por ejemplo, una persona tiene una gallina echada y el primer pollito que sale, pues eso es una primicia. O un cerdo, en fin, cualquier clase de animal. Así mismo con las cosechas. Pero algunos se han olvidado de este principio porque todo lo quieren para ellos y quieren el 100% y no honran a Dios. Pero quieren que Dios los prospere, que Dios les envíe la lluvia, quieren que Dios les dé bendición, quieren que Dios les dé dinero, quieren que tengan buena salud. Recordemos el primer texto: amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Es que Gallo no era un creyente cualquiera, era un creyente firme en la palabra, estaba en la verdad, practicaba la hospitalidad, amaba a su prójimo. Por eso tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Muchos quieren prosperar, pero no obedecen este principio. Si queremos prosperar, tenemos que honrar a Dios con nuestras primicias, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Aleluya. Ahora, diezmar no es una opción como algunos creen. Es una orden emanada de Dios. Es una orden emanada del cielo. Algunos lo retienen y vienen a veces a ruina por retener lo que ya saben, lo que ya han practicado, pero que no lo continúen haciendo porque creen que es mucho, porque creen que les hace falta. Pero si tú tienes todo el 100%, sin la bendición de Dios se te vuelve nada, como dice el adagio popular, se vuelve agua y sal aquello que recibimos sin la bendición de Dios. Pero lo poco que tenemos, o lo que recibimos, o lo mucho que tenemos, o el 90% que nos queda, eso con la bendición de Dios será multiplicado. El diablo le ha metido a más de uno que esto no es bíblico, que no es para este tiempo, que no hay que hacerlo. Bueno, cada uno le va a dar cuenta a Dios si no ha puesto en práctica estos principios bíblicos.
Así que si tú quieres ser prosperado, el segundo principio que hemos hablado es, el tercer principio, perdón, es que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Ahora, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice la palabra: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera en el campo cada año. Si vamos a Malaquías 3, pues todavía esto es más fuerte. Ahí dice que debemos traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento, para que los seamos prosperados. Así que si somos fieles en esto, vamos a ser prosperados también. Dios honra a los que le honran. Este tercer principio fundamental, el honrar a Dios con nuestros bienes. Es que muchos creen que lo que tienen es de ellos, cuando simplemente son administradores, mayordomos de las cosas de Dios. Ahora, todo se va a acabar, todo se acaba. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y todo se acaba, nada te vas a llevar en el día en que mueras. ¿A quién le dejas tu riqueza? ¿A quién le dejas todo lo que tienes? Y si no fuiste fiel a Dios, entonces vas a decir: Dios, déjame entrar al reino de Dios, déjame entrar en el reino de los cielos. Hay que ver quiénes son. En el día del arrebatamiento es donde se va a ver quién se fue y quién se quedó, quién obedeció la palabra, quién puso en práctica los principios bíblicos, quién no los puso en práctica. Porque hoy todo el mundo, muchos pueden decir que son cristianos, pero ¿cuántos de ellos obedecen la palabra de Dios? Cuán importante es dar a Dios lo que le corresponde o lo que demanda de nosotros. El dar para que su obra prospere, para que la obra no se estanque, sino que avance. Algunos no quieren dar ni el riego y menos sembrar. No seamos mezquinos con la obra de Dios. La mezquindad trae también ruina. Debemos ser generosos con la obra de Dios, el extender, el abrir una nueva obra, el apoyar un proyecto, el hacer cosas interesantes, el arreglar el templo. En fin, muchos se hacen los sordos o los vista gordas, como dicen algunos, y no ayudan, no colaboran, no aportan en nada. Entonces quieren ser prosperados, quieren que Dios los cuide, quieren que Dios los libre de peligro, quieren que Dios les vaya bien en el trabajo, que en el empleo puedan escalar, que tengan un buen sueldo. Sí, quieren muchas bendiciones, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. No honran a Dios con sus bienes, no honran a Dios con las ofrendas, no honran a Dios con los diezmos, no honran a Dios con las primicias, pero quieran ser prosperados. Deuteronomio 29:9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Aleluya. En estos días de pandemia, la parte del templo nuestro, la plataforma se reventó, se dañó, hubo que demolerla todo y hubo que hacerla nueva, aunque se fuera en obra negra, y ahí nos gastamos 3 millones de pesos. Pero 3 o 4 personas pudieron colaborar con algo, pero el resto, ¿qué? Entonces tenemos que tener también sentido de pertenencia con las cosas de Dios. Queremos ser prosperados, pero no queremos honrar a Dios con lo que nos corresponde. Doy gracias a Dios y bendigo a Dios y bendigo la vida de los hermanos que son fieles, porque sé que hay muchos fieles, pero hay otros que no han sido fieles en esto, pero quieren prosperar, quieren que Dios los bendiga y que todo les salga bien, pero no están poniendo en práctica este principio de honrar a Dios con las primicias, de honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Hay que honrar al Dios del cielo. Y un cuarto principio para prosperar en todo es dar y ayudar a los pobres. Este es otro principio fundamental que está en la palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17 dice: a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Dios presta el que da al pobre. A Dios presta el que da al pobre. Por eso hay que extender la mano al pobre. Hay que bendecir al pobre, hay que ayudar
aquel que no tiene ninguna forma de sustento. Hay que extenderle la mano, porque eso va a traer bendición. Dice que el bien que ha hecho la persona, Dios se lo volverá a pagar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y Proverbio 21:13 también dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, a favor del pobre, también él clamará y no será oído. Muchos quieren que el gobierno le dé, muchos quieren que la gente le dé, pero ellos ni siquiera pueden dar, ni siquiera pueden ayudar, no ayudan a nadie. Entonces, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Este principio es fundamental, el poder extender las manos dadivosas hacia a los pobres, ayudar, el colaborar en lo posible a los que son pobres. Aleluya. Este principio es fundamental. Y un quinto principio para prosperar es el de vivir en integridad. El Salmo 15, verso 1 al 5 nos habla mucho sobre la prosperidad. Y ahí nos indica claramente algunos aspectos de la prosperidad que tú y yo debemos practicar para que también nos vaya bien. Qué bueno es saber que Dios está dispuesto a bendecirnos y que Él desea lo mejor para nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta también que si queremos ser prosperados, debemos también, ¿qué? Andar en integridad. Por eso en el Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tus montes santos? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien el dinero o su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es andar en integridad. El que ¿qué? ¿Quién entrará al monte santo? ¿Quién entrará en la presencia de Dios? Dice, el que anda en integridad. Y esto de la integridad es muy importante, porque la integridad hace parte de la vida de unos de los creyentes que quieren honrar a Dios. Aleluya. La integridad es muy importante en la vida de los creyentes. El que nosotros podamos andar en integridad. El ser íntegro es estar completo, es ser de una sola pieza. Una persona íntegra es aquella que hace lo correcto, que dice siempre la verdad, que es sincero en su corazón, que es intachable, que siempre está honrando y que no le causa daño a su prójimo, que no habla mal de sus amigos, que mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Por ejemplo, usted le dijo a alguien: yo te voy a regalar esos 200, 300 que necesitas, pero al fin y al cabo nunca lo hace. No honra la palabra. ¿Por qué? Porque no está siendo íntegro. Mejor es que no prometa y después no es y para que no cumplas. Hay gente que promete pero no cumple. Cuán importante entonces es que si queremos ser prosperados debemos vivir y caminar en integridad. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestros labios, lo que decimos, lo que hablamos. Hay gente que dice: yo soy prosperado, y con su lengua adoran a Dios, exaltan a Dios, aleluya, alaban a Dios, pero con esa misma lengua hablan mal del vecino, hablan mal de su prójimo, hablan mal de su líder, hablan mal de otro. Con esa misma lengua comienzan a perjudicar a su prójimo. De una misma fuente no pueden salir agua dulce y salada, o eres lo uno o eres lo otro. Por eso tenemos que cuidarnos. Si alguien quiere ser prosperado, tiene que vivir una vida de integridad. La integridad no solo produce buena imagen, sino una reputación sólida a la vida de las personas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de integridad. Mire, la Biblia enseña que Job fue un hombre íntegro, que a pesar de lo que le pasó, del desastre que llevó a su casa, de su familia, de sus hijos y aún de su propia enfermedad, dice que Job no admitió reproche contra Dios. Este hombre se mantuvo íntegro. Aleluya. Así es que es un cristiano
de un cristiano correcto, un hombre o una mujer que se mantiene íntegra a pesar de cualquiera que sea la situación. El no robar, el no engañar, el cometer cohecho. Job fue un hombre íntegro. José, otro hombre íntegro. Daniel, Esther. Y así podíamos enumerar un sinnúmero de personas que honraron a Dios con su testimonio. Un sinnúmero de hombres y mujeres que fueron íntegros, que se mantuvieron íntegros, nunca se contaminaron. A pesar de las circunstancias que estaban viviendo, que los rodeaba, a pesar de la situación en que estaban, se mantuvieron fiel, íntegro ante Dios. No defraudaron a Dios. Pero algunos defraudan a Dios. Cuando nadie lo ve, cometen cohecho. Cuando nadie lo ve, cometen el pecado. Cuando nadie lo ve, roban, engañan, se vuelven corruptos y dicen ser cristianos. ¿Qué clase de cristianos son? En el día del arrebatamiento que se va a ver si verdaderamente eran unos creyentes fieles y firmes. Así que tú y yo somos llamados a ser íntegros. Dios nos llama a ser íntegros. El íntegro no se corrompe. El íntegro no se deja sobornar. El íntegro paga sus impuestos, lo que le corresponde, no roba luz, no engaña, en fin, el íntegro se mantiene intachable. Este principio es fundamental también de la integridad para poder ser prosperado. Algunos quieren ser prosperados pero robando, engañando, adulterando. Entonces, si esa prosperidad le viene a alguien que sea creyente, diga que tarde o temprano vendrá ruina, porque la está haciendo fuera de Dios, sin la bendición de Dios, porque está haciendo algo indebido. La integridad trae prosperidad, la integridad también trae bendición. El íntegro se mantiene firme. Y un sexto principio para prosperar es evitar también las deudas. Si las tienes, hay que salir de ellas. Este es un principio también interesante. Si queremos ser prosperados, debemos evitar a toda costa las deudas. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amaros unos a otros. O sea, paga lo que debes. No le debas nada a nadie. O sea, en todo lo posible, si uno tiene con qué pagar, pague. No se quede con lo ajeno. No tengamos deuda. Este es un principio de la palabra del Señor. Pero algunos se endeudan y le fían al uno, le fían al otro. Prestan aquí, prestan allá y a nadie le quedan bien. E inclusive hasta no pagan a veces. Entonces, ¿cómo quieren ser prosperados? ¿Cómo quiere que les vaya bien? ¿Cómo quiere que la protección de Dios esté permanentemente ahí? Yo creo que esta gente está viviendo por la misericordia de Dios, pero si no se arrepienten y se corrigen, van a tener un desastre. Es necesario entonces que si queremos ser prosperados, debemos evitar las deudas y si las tenemos, ir saliendo de ellas. Muchos se endeudan porque tal vez no han sabido administrar lo poco o lo mucho que Dios les entregó. Claro, en esta situación de hoy algunos están endeudados, pues es una cosa, una coyuntura. Pero antes de pasar esto, muchos ya estaban endeudados y por no saber administrar lo poco o lo mucho que Dios les ha dado. Ejemplo, si usted tiene un empleo o usted tiene un negocio, pero usted gasta más de lo que gana, ¿qué va a pasar? Que se va a endeudar. Si usted gasta más de lo que gana, entonces nunca va a prosperar. O si no tiene la cultura del ahorro, tarde o temprano va a padecer. Tenemos que ser ahorrativos, aunque sea poco, pero hay que hacerlo para que cuando llegue el momento de necesidad, mire, mucha gente tal vez tenía sus ahorros y ahora los está sacando, los ha sacado, aunque se los haya gastado, pero suplieron unas necesidades. Por eso es importante entonces la cultura del ahorro, porque si no lo haces, tarde o temprano vas a padecer y te vas a endeudar. O si prestas dinero a un alto interés, vendrás a ruina. ¿Cuánta gente no presta 100,000, 1,000,000 y tiene que pagar doble o triple o 4 veces más? Se endeuda terriblemente. Esto es
algo que usted debe entender, que si quiere prosperar debe evitar las deudas, y si las tiene ir pagándolas, ir saliendo de ellas. Si tienes deudas, cuando tengas con qué, vaya pagando, vaya saliendo de esas deudas. Para salir de ellas hay que hacer un plan de ahorro o ir pagando poco a poco. Aleluya. Porque si una persona está prestando y no paga, bueno, se le va acumulando la deuda. Aún dice la Biblia que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aleluya. Entonces, el consejo también que te doy hoy es que no salgas fiador de nadie. Porque es que algunos se endeudan y no pueden pagar. Y como no pueden pagar, es probable que su acreedor le quite lo que tiene o lo poco que tiene. ¿Cuánta gente que después de tener sus casas, de tener sus cosas del hogar, viene el acreedor y dice: si usted no me paga, me llevo el televisor, me llevo la cama, Entonces quedan en peores condiciones. ¿Por qué? Porque se endeudaron, porque prestaron dinero a alto precio o a intereses altos y después no tuvieron con qué. Ojo con eso. Y especialmente me dirijo a cristianos, sean pastores, sean líderes, sean evangelistas, sean creyentes, hombres o mujeres, jóvenes. No se endeude de esa manera. No pida prestado dinero a altos intereses. Más bien busque la dirección de Dios de cómo hacer para ahorrar. Usted hoy presta 100,000 pesos y al menos a los 2 o 3 meses tiene que pagar 200. ¿Y qué está ganando entonces? Nada. Está perdiendo. Está viviendo a ruina, a miseria. Pero también no sea fiador prácticamente de nadie, a menos que sea algo, digamos, una persona muy fiel. ¿Por qué? ¿A cuánta gente no han dejado embarcada? Porque han salido fiadores de alguien y el otro no pagó. ¿A quién le corresponde pagar? A usted como fiador. Y usted entonces dice: yo estoy alcanzado porque tuve que pagar una deuda de una moto que fui fiador, tuve que salir pagar una deuda porque alguien me dijo que fuera fiador de una casa, de un automóvil, de un carro. Ojo, cristiano, despierta. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Si eres hijo de Dios, pon en práctica los principios de la palabra de Dios. Entonces hay muchos cristianos que andan como si tuvieran algo amarrado en los pies, no pueden, se levantan por rato y luego caen. Viven una vida de altibajo, todo lo que ganan se les va en nada. ¿Por qué? Porque no están poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. En algo están fallando. Por eso la exhortación de esta mañana es que seamos fieles a Dios, que evitemos la deuda y si las tenemos ir saliendo de ellas, pagándolas, haciendo ese ahorro constante para salir de ello. La Biblia nos enseña que no debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y quiero ir culminando con un séptimo principio. El séptimo principio para ser prosperado es ser un buen administrador y un buen trabajador. Ser un buen administrador y ser un buen trabajador. En 1 Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2 dice: así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Aleluya. Somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y una de las características de un buen administrador es su fidelidad, su lealtad en el hogar, en el trabajo, en la finanza, con la misma iglesia. El poder saber que usted gana algo y usted administra aquello y lo primero que tiene que sacar cuando le pagan es lo que le corresponde a Dios. Pero algunos se la toman todas, se la comen todas y después le están diciendo: Dios, dame, 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 dame. Tristemente, esta clase de creyentes tal vez se perderán si no se arrepienten a tiempo.
Por eso este séptimo principio también es importante. El poder administrar bien, el poder ser un buen trabajador, porque algunos son malos trabajadores. Aún creyentes se vuelven perezosos, flojos. Cuando usted debe ser el primero que le dice, tiene que decir a su amo qué hay que hacer, qué hago, indíqueme en qué puedo ayudar. Pero algunos se vuelven flojos, perezosos y tienen que estar mandándolo. Entonces, ¿qué clase de creyente eres tú? Por favor, tienes que arrepentirte si eres perezoso, flojo en el día del trabajo. Hay que hacer las cosas bien. Y una de las características entonces del buen administrador es su fidelidad, su lealtad. El buen administrador prospera, mas el derrochador viene a miseria. El buen administrador prospera, pero el que es derrochador viene a miseria. Hay gente que coge una cantidad de dinero, pero todo se lo gasta. Lo derrocha en todo lujo, en todo lo que sea, y vuelve a miseria. Pero aquel que es buen administrador sabe que aunque debe comprarle algunas cosas, también debe ahorrar y debe tener algo por allí guardado. Nosotros sabemos que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos simplemente administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Dios ha puesto ministerio, Dios ha puesto dones, talentos, debemos saberlos administrar. Dios ha colocado en ti una empresa, un negocio, Dios ha colocado en tus manos una hacienda. Administra bien las cosas, aunque no sea tuyo. Tú tienes que administrar fielmente, ser fieles a tu amo, honrarlo, no robarte las cosas que no te pertenecen. Hay que ser honrado. Este mundo está como está, es porque la gente, aunque tenga religión y sean religiosas, son ladrones, son corruptos, están dañando al prójimo, maltratan, roban, adulteran. Entonces, ¿para dónde vamos? Necesitamos hacer un par en el camino y verdaderamente reconocer qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Necesitamos ir a la presencia de Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Nosotros tenemos entonces que buscar ese rostro de Dios, porque somos simples administradores de las cosas que Dios nos pone en nuestras manos. Así que si queremos ser prosperados, tenemos que poner en práctica por lo menos estos 7 principios de los cuales hemos hablado hoy. Aleluya. Como es, en primer lugar, el buscar el rostro del Señor. En segundo lugar, el honrar a Dios. Aleluya. En creer y obedecer la palabra de Dios. El tercer principio es honrar a Dios con nuestros bienes, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha entregado. Y un cuarto principio es dar y ayudar a los pobres. Otro principio es el de vivir vidas íntegras. El otro principio es evitar las deudas y salir de ellas si la tenemos. Y el último principio del cual te he hablado en esta mañana es que seamos buenos administradores y buenos trabajadores. Si ponemos en práctica por lo menos estos principios de la palabra de Dios, yo estoy seguro que vas a notar cambio. Vas a notar cambio en tu vida, vas a notar cambio en la familia, vas a ser prosperado. Desde ya, yo voy a orar para que se rompan las cadenas de ruina y de miseria. Voy a orar para que se rompan las cadenas de maldad. Yo voy a orar para que se rompa la ruina, la miseria. Si no estás poniendo en práctica esta palabra, arrepiéntete, vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Necesitamos verdaderamente poner en práctica estos 7 principios. Y especialmente el primero de ellos es buscar el rostro de Dios, humillarnos ante Él, honrarle, darle la gloria, creer en su palabra, ponerla en práctica, aleluya, dar al pobre. Bendito sea el Señor, honrarlo con nuestros bienes, con nuestras ofrendas y diezmos y primicias. El poder también ser buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Aleluya, sé que muchos están siendo tocados en esta mañana. Sé que muchos están siendo, aún lágrimas se le han asomado en sus ojos, porque sé que esta palabra les ha ministrado en esta mañana. Padre, yo ruego a ti en esta hora que tú rompas, Señor, toda cadena, que tú rompas, Señor, toda atadura. Rompe
Rompe, Dios mío, toda obra de las tinieblas en la vida de mis hermanos. Rompe toda miseria, toda ruina, toda escasez, todo plan del diablo queda anulado y cancelado ahora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay victoria, en ese nombre hay gloria. Por eso en esta mañana, mi amado hermano, pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te ayude, que te direccione, porque en esta hora Dios va a obrar en tu corazón. Padre, ministra en ese corazón. Está arrepentido, aquel que se está arrepintiendo, aquel que está reconociendo su condición, aquel que reconoce que te ha fallado o que en algo está fallando, en los principios que hemos dado algunos están fallando. Señor, ayúdales, ten misericordia de ellos, obra en sus vidas, rompe, Señor, rompe yugo, rompe cadenas, rompe maldiciones ahora. Toda saladera se va de esta casa, todo maleficio se rompe, todo entierro se rompe, toda brujería se rompe, toda hechicería se rompe, toda maldición se rompe en esta mañana ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Están rompiendo las cadenas de impiedad, están rompiendo las cadenas y las ataduras que te estaban atando ahora. Se va la pereza, se va el desgano, se va la distracción en el nombre de Jesús. Abre tu gloria, comienza a llenar esa casa. Tu gloria sigue derramándose allí, ahí donde está la familia reunida, ahí donde están los jóvenes, ahí donde están los niños, ahí donde están los caballeros, ahí donde están las damas, ahí donde está cada hogar, cada familia. La gloria tuya penetre profundamente en ese hogar, en esa casa. Señor, limpia esa casa, limpia esa calle, limpia ese terreno, limpia ese barrio ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Toda brujería, toda hechicería se rompe en el nombre de Jesús. Todo altar del diablo se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que no venga de Dios lo reprendemos, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Que va toda clase de enfermedad, se va toda clase de opresión. Aquella que está oprimida, hay gente que está oprimida, hay gente que está siendo oprimida por el enemigo. Ahora se rompe la opresión, se rompe las ataduras en tu vida. Ahora en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, las maldiciones son rotas ahora. Toda clase de enfermedad huye, toda dolencia se va, todo dolor de cabeza, todo dolor en los pies, toda inflamación en el cuello, toda inflamación en el abdomen, ahora se deshace por el poder de la palabra de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate, visitando a mis hermanos, visitando al enfermo allí, en los hospitales, en las clínicas, en los lugares donde están los enfermos, Padre. Glorifícate en esta mañana, Dios. Tu palabra no regresa vacía, Dios mío. Manifiesta tu gloria, que seamos prosperados en todo lo que emprendamos, Dios mío, que aunque las circunstancias que nos brinda el mundo sean adversas, seremos prosperados en Dios, porque estamos poniendo en práctica no los principios humanos ni filosóficos de un hombre, sino los principios bíblicos, los principios del reino, los principios que rigen el reino de Dios, los principios que rigen, aleluya, que rigen la palabra de Dios. Padre, gracias por este municipio. Bendigo a todos los viejos, bendigo a la alcaldesa, bendice a esta mujer, ayúdala. Marta Todo Romero, Padre, bendice su vida, guárdala allí donde está, toma su mente y su corazón, los que le acompañan también, bendice su casa, bendice su familia, restáurale, Dios mío, reprende toda dolencia en su cuerpo, Padre, todo malestar, todo ataque del enemigo se rompa en el nombre de Jesús. Todos aquellos que se estén confabulando para tratar de desviarla, para tratar, Dios mío, de engañarla o tratar de hacerla que caiga, Padre, reprende sus planes del diablo en el nombre de Jesús. Levanta al que está caído, levanta a Matildo Colón y su familia, ayúdalo, fortalece la vida de él y de su esposa y sus hijos, Dios mío, ayúdale. Tú sabes cuáles son las dificultades que hay, pero tú tienes el poder para hacerlo, tú tienes el poder, Dios mío, para que las cosas cambien, Padre. Ten misericordia de este varón.
Ayúdalo, levántalo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de mi hermana Iris Huerta, bendice la vida de mi hermano Santander Paternina, bendice la vida de los ancianos, Padre, de los hombres y mujeres que están en una avanzada edad. Pido que los fortalezcas en esta hora, que sus vidas se restauren, que le deje el consuelo, la paz que ellos necesitan, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios, gracias. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por bendecir mi familia y la familia de mis hermanos. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Recibe la gloria y la honra. Mi amado hermano, que este resto de día sea para ti, para tu casa y para tu familia un tiempo de gran bendición y veas a Dios obrar. Sé que Dios te ha hablado, pon en práctica esta palabra y estoy seguro que en menos de 72 horas tu vida va a cambiar. Estoy seguro que en menos de 72 horas el panorama de tu casa será diferente. Bendiciones de lo alto. Amén.